todos, es un honor, un placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo más de su palabra. Dice la Biblia en Romanos 12:18 que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos. Bueno, en el devocional pasado hablamos de cómo traer la presencia de Dios a nuestros hogares, de cómo hacer de Dios una persona, sacarlo más del ámbito sobrenatural y ponerlo en el ámbito natural. Ahora, Dios es un Dios sobrenatural, sí. Es más, la Biblia habla de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, porque Él es espíritu, pero luego dice y en verdad. Y la verdad tiene que ver con transparencia, tiene que ver con ser reales, tiene que ver con sinceridad, tiene que ver con dejar la hipocresía a la hora de ser hijos de Dios, a la hora de ser ministros, a la hora de ser hombres y mujeres de Dios. Entonces, partiendo de ahí y viendo en lo que dice Romanos 12:18 de que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos, esto está entrelazado. Es decir, si mi relación con Dios es genuina, es sincera, es transparente, quiere decir que mi relación con las demás personas mucho más fácilmente va a ser genuina y transparente. Y ahora no vamos a hablar de demás personas, hablemos de nuestra casa. ¿Por qué nuestra casa? Porque en este momento estamos dentro de una cuarentena, dentro de un tiempo donde estamos 24/7 con nuestros seres queridos, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos. Bueno, no sé con quién esté usted en su casa, pero estamos con diferentes tipos de familiares, de personas cercanas, pasando este tiempo, estos días que a veces son largos, a veces son cortos, y todo esto genera presión sobre nosotros, presión sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento, y en muchas ocasiones hace que nuestro temperamento sea más que nuestro carácter, y es ahí donde vienen las explosiones emocionales y terminamos dañando, hiriendo o mostrando quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, a lo que quiero llegar no es acusar a nadie, sino que seamos sinceros todos, porque también he atravesado esos momentos, esos días donde ya mis seres queridos ya no son tan queridos, sino que quisiera que no estuvieran aquí en este momento, o por lo menos un día estar sin ellos por la presión que se ejerce. Pero también tengo que ser sincero, la mayoría de días para mí han sido un placer, un disfrute con mis hijos y mi esposa. Entonces, como sé que todos atravesamos esos días oscuros y claros, dulces y amargos, es importantísimo que podamos ser transparentes, genuinos, porque a veces nos ocupamos tanto de ser espirituales, entre comillas, de ser los que levantan las manos, los que cantan, los que adoran, los que oran, los que ayunan, y no transportamos esa buena relación espiritual que tenemos con Dios a nuestra vida física, a nuestra vida práctica. Somos especialistas en teoría, pero somos malísimos a la hora de practicar, y creo que es porque no sabemos cómo practicar el ser hijos de Dios dentro de nuestro hogar, el ser hijos de Dios dentro de nuestras relaciones con nuestra familia, que quizás la mayoría no son creyentes o se han negado a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y creo que el error viene cuando intentamos obligar a las personas a que conozcan a Cristo. Lo digo porque también venía o durante una época luché mucho por llevar a mi familia a Cristo. Entonces yo cada vez que estaba con ellos aprovechaba, abría mi Biblia, vamos a hacer un devocional, vamos a orar, a lo cual ellos aceptaban y recibían la palabra. Muchas veces fueron a la iglesia, pero me daba cuenta que al siguiente día, a las siguientes semanas o al próximo mes, hablando con ellos, decían unas cosas y tomaban unas decisiones tan contrarias a la palabra, que yo decía, hombre, les entró por aquí y les salió por acá. Y efectivamente eso era lo que pasaba, les entraba por un oído y les salía por el otro, porque no entraba el corazón. Y tenemos que entender
que nada entra al corazón si solamente ingresa por el oído. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que adoptar el modelo de Jesús. ¿Y cuál era el modelo de Jesús a la hora de involucrarse con las personas? Era el modelo de acción, de actuar, ¿sí? Jesús utilizaba la palabra, pero la utilizaba con los sacerdotes, los doctos de la ley, pero con las personas que no eran, con los gentiles, con las personas pecadoras de la época. Él utilizaba las acciones. Él iba y pasaba tiempo con las personas. Ahora, nosotros somos expertos en ser espirituales, pero a la hora de practicarlo, a la hora de llevar nuestra relación con Dios a nuestras manos y nuestros pies, somos un poco, ¿cómo decirlo? Ignoramos cómo hacerlo. Y quiero darles algunas ideas de cómo podemos practicar el ser espirituales. Porque ser espirituales no es orar mucho o ayunar mucho o encerrarnos todo el día en nuestro cuarto a orar, porque a veces creemos que eso es ser espirituales. Y aunque eso hace parte de nuestra relación con Dios, esos tiempos con el Espíritu Santo, realmente nuestra relación con las personas y llevar a las personas a que conozcan a Cristo depende de cómo seamos con las personas. Y es ahí donde las personas tienen que ver a Cristo a través de mis acciones. Es decir, o cómo ejemplifico lo que estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, soy muy bueno adorando, ¿sí? Por decir este ejemplo más cercano a lo que hago. En la iglesia, en los devocionales, en las reuniones con los hermanos, pero al llegar a mi casa soy muy espiritual, me encierro a orar todo el día y mi pobre esposa está todo el día luchando con mis dos hijos, porque uno es de brazos, entonces tratando de cuidar al bebé de brazos, y a la otra niña tratarle de enseñar tareas, de educarla, mientras su esposo está encerrado orando, es súper espiritual. Y de repente el otro día, el primer día está bien, el otro día también, entonces, amor, hoy me voy a dedicar a estudiar la palabra todo el día, así que no me interrumpas, tú continúa, yo salgo a almorzar y salgo a comer y me encierro nuevamente a buscar de Dios. Y eso suena muy espiritual, pero a la hora de transformar a una persona, por ejemplo, en el caso de que mi esposa no fuera cristiana, ella, en lugar de enamorarse de Dios, se va a alejar, porque se va a darse cuenta que el Dios que su esposo profesa le está robando a su esposo. Entonces, a diferencia de que si yo, como Jesús, voy a la fiesta y multiplico el vino, que quizás para muchos les sea difícil hablar de esta parábola, porque decimos, pero ¿cómo Jesús puede acolitar el licor? Bueno, eso quizás lo vemos después. Pero si yo soy capaz de transformar el agua en vino para que otros estén bien, entonces soy capaz de meterme en el corazón. Entonces, si yo soy capaz de dejar mi espiritualidad a un lado, y en lugar de ser el esposo que ora y que ayuna y que está todo el tiempo encerrado en su cuarto, pasando entre comillas tiempo con Dios, con el Dios espiritual, y salgo y le ayudo a mi esposa a cocinar, a lavar platos, a ordenar la casa, a mantener el orden en mi casa, a cuidar de mis hijos, y en lugar de ser un padre ausente, soy un padre presente con mis hijos, entonces mi esposa va a lograr ver a Cristo a través de su esposo, y con el tiempo se va a enamorar del Señor y va a querer ir conmigo a orar, va a querer ir conmigo a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Entonces, yo les invito para que aprovechen este tiempo y ayuden en su casa. No saquen la Biblia, no les prediquen porque ya están cansados. Las personas están cansadas de que les prediquemos, de que les demos cátedra, de que les abramos las escrituras, de que hagamos devocionales. Ellos quieren ver a Cristo en nosotros. Ellos quieren ver cristianos ordenados, cristianos limpios, cristianos que colaboran en la casa, cristianos que cuidan de sus hermanos, de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, hombres que valoran a sus esposas, que aman a sus esposas, que restauran el orden en su casa, mujeres que cuidan de su hogar, mujeres
que edifican su casa, mujeres hacendosas, mujeres que transforman la maldición en bendición, que transforman los días malos en días buenos. Eso quiere ver la gente a través de nosotros, y eso es lo que enamora a las personas del Señor. Eso hace, eso va entrelazado con lo que veíamos, con lo que hablábamos en el devocional pasado, con sacar al Señor de lo meramente sobrenatural y traerlo a lo espiritual, traerlo a lo físico. Un Jesús que restaura, un Jesús que cuida, un Jesús que sana, un Jesús que está pendiente de quien lo necesita para ayudar. Sentado estás en majestad, en poder y honor. Tus ángeles claman por ti y cantan que eres el Rey. Sentado estás en majestad, en poder y honor. Tus ángeles claman por ti y cantan que eres el Rey. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, no hay otro igual. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, no hay otro más, no hay otro igual. Gracias, papá, te adoramos en el nombre de Jesús. No hay nadie como tú. Que el Señor les bendiga y que tengan un resto de día hermoso.